El día que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador como presidente, el mismísimo 1 de diciembre de 2018, el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez del semanario Orión Informativo fue asesinado en Nayarit. 4 días después, Diego García Corona sería la segunda víctima mortal del gremio periodístico, ahora en el Estado de México. Y luego otro y otro y otro, hasta sumar 28 según artículo 19, 47 según propuesta cívica en lo que va de este sexenio. La última periodista ultimada fue Lourdes Maldonado en Tijuana el pasado fin de semana. ¿Qué está pasando, caray? ¿Qué está pasando? Para hablar de este tema, saludo a Leopoldo Maldonado. Él es director de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio. Déjame empezar con el tema de los números. Ustedes creo que traen 28, ¿verdad? En lo que va de este sexenio, periodistas asesinados. Así es, Leo. 28 posible relación con su labor periodística. Y entonces la, propuesta cívica que trae 47 es periodistas en general. Periodistas en general, así es, Leo. Lo que hemos hecho desde Artículo 19 es que a partir de cada caso tratamos de documentar no solo los asesinatos, que por supuesto son la muestra más extrema de violencia en contra de la prensa, sino todo tipo de agresiones que padece la prensa día con día. En nuestro registro, pues cada 12 horas se agrede a la prensa en México. Ahora, vamos a decir, ustedes tienen 28 periodistas muertos, asesinados por realizar su labor periodística. ¿Cómo lo saben? Es a partir de la documentación de sus publicaciones recientes, de posibles amenazas previas con su círculo cercano, con sus familias, con sus deudos, que es cuando podemos obtener indicios, Leo, pero esto de ninguna manera sustituye la labor que debe realizar una autoridad de investigación, que no está de más decir, pues no siempre hace bien su trabajo y mantiene un nivel de impunidad pues inaceptable en este país para los crímenes contra la prensa. Es que eso es muy importante, Leopoldo, porque en realidad son indicios y yo creo que ustedes hacen muy bien su labor, pero en realidad no sabemos por qué matan a los periodistas en México. Como no sabemos por qué matan abogados, electricistas, carpinteros, etcétera. Puede ser que son igual de víctimas que los demás mexicanos, que como tú sabes mueren son casi 100 asesinatos por día, Leopoldo. Sí, así es. Yo creo que aquí lo importante, Leo, destacar para la sociedad que siempre se ha preguntado por qué tenemos que preocuparnos por la prensa si están matando a 100 mexicanos y mexicanas al día en esto que ya no se llama la guerra contra el narcotráfico, pero que sigue en una lógica de guerra en realidad y de militarización. Es precisamente por la función social del periodismo, el servicio público que da en materia de derecho a la información. Hay que recordar que el derecho a la información tiene dos componentes, uno individual, que es mi libertad, y las garantías que debe tener esa libertad para buscar, recibir y difundir información, y la dimensión social o colectiva, que es recibirlo. Cuando se agrede a uno o una periodista, lo que se está generando es efectivamente una vulneración, una agresión en contra de las dos dimensiones. La sociedad también pierde. No es que estemos reclamando privilegios o que las y los periodistas sean sujetos de derechos especiales. Es por la importancia que tiene en democracia la libertad de prensa, vinculada al derecho a la información, y por supuesto, pues sin información es prácticamente imposible avanzar en democracia. Totalmente de acuerdo. Ahora, una de las cosas que comparten los periodistas con los no periodistas asesinados es que no sabemos por qué los mataron por el tema de la impunidad. He visto cifras de que la impunidad en el caso de los periodistas es igual, más del 90%, que de los no periodistas. Sí, efectivamente, aquí comparte, digamos, el problema de la violencia contra la prensa, un déficit institucional en todos los sentidos, Leo.
en materia de seguridad, de acceso a la justicia, de reparación del daño, pues evidentemente, aunque se generen órganos especializados de investigación o mecanismos especiales de protección, si las instituciones que los sostienen son débiles o están debilitadas o están cooptadas por una lógica política, pues muy difícilmente se va a avanzar en la agenda de protección a la prensa. Desde nuestra perspectiva, hoy que se ha suscitado un análisis y una crítica muy rigurosa sobre la pertinencia de los mecanismos de protección, desde la postura de artículo 19 consideramos que es mejor tenerlos que no tenerlos. Lo que hay que hacer es fortalecerlos y recordar que la demanda de mecanismos de protección nace del propio gremio y de la propia sociedad civil organizada hace 10 años. El problema de implementación se tiene que abordar y eso se tiene que complementar con otras medidas de Estado. Es decir, el problema de la violencia contra la prensa debe constituir un problema de Estado porque condiciona la viabilidad democrática misma. Pero ¿cuáles son estos mecanismos? Digo, yo conozco, por ejemplo, un periodista colega nuestro que estaba amenazado y durante mucho tiempo traía escolta. Que es otra barbaridad, Leopoldo, o sea, ¿no? O sea, bueno, mejor traer escolta que estar amenazados sin traer escolta, ¿no? Pero vaya, o sea, tener escolta para poder ejercer tu profesión, pues sí te dice del ambiente que se vive en este país, caray. Efectivamente, Leo, yo creo que es inviable que los mecanismos, para empezar, sean permanentes. Son instituciones transitorias que deben de atender a una situación de emergencia. Y para terminar, que asuman solos o de manera aislada la responsabilidad de proteger a la prensa, si no lo asumen otras instituciones del Estado mexicano. Y con ello no solo me refiero a las instituciones federales, me refiero a los estados y a los municipios, que en buena medida son la fuente de la violencia contra la prensa. Según nuestros registros, el 49% de las agresiones contra la prensa, Leo, las cometen funcionarios públicos, de las cuales la mayoría son estatales y municipales. Por eso esta necesidad de que intervenga el mecanismo federal, pero ¿cómo hacemos para responsabilizar a los estados? No en términos de las agresiones directas que cometen sus funcionarios, sino en términos de asumir la protección de la prensa también. Sí. Ahora, ya en el caso de los asesinatos, la investigación está a cargo de los gobiernos de los estados porque son crímenes del fuero común, ni siquiera le corresponden a la federación. En principio le corresponden al fuero común, pero recordarás, Leo, que desde el 2012 se suscitó un debate que dio pie a una reforma constitucional en donde se permitía al Ministerio Público de la Federación, hoy en la FGR, atraer. Seguimos teniendo bastantes dudas sobre los criterios que prevalecen en el ejercicio de esta facultad de atracción, pese a que la ley o el Código Nacional de Procedimientos Penales en concreto es muy claro. Sin embargo, también volvemos a lo mismo, que descanse todas las investigaciones de violencia contra la prensa en una sola institución, en donde además nos queda claro que para la actual Fiscalía General de la República no es prioridad en términos presupuestales y de personal avanzar en estas investigaciones, va a ser muy difícil. El problema es, Leo, y la lógica detrás de esto es que la atracción fue creada para sacar del ámbito de influencia política de los perpetradores locales las investigaciones. Y precisamente para casos como el de Lourdes Maldonado, donde hay un antecedente de confrontación con el gobernador Bonilla, sería muy pertinente que se ejerciera esta facultad de atracción. Totalmente, porque bueno, esta mujer estuvo en el 2019 en la mañanera y dijo textualmente que temía por su vida y responsabilizó de ello al entonces superdelegado Jaime Bonilla, que luego fue gobernador de Baja California. Ninguna línea de investigación debe ser excluida a priori, Leo, y lo que vemos precisamente también, lo que podemos llamar, si se me permite, el manual de la revictimización y de la impunidad, es que las fiscalías y policías locales, a unas cuantas horas de cometidos los asesinatos con periodistas, ya están manejando hipótesis que descartan por completo el móvil del crimen, o que sea el móvil del crimen el trabajo periodístico. Y no solo eso, Leo, lo vemos con todas las víctimas en este país, cómo estigmatizan, cómo las descalifican y cómo incluso llegan hasta justificar los crímenes. Por eso yo creo que es importante darle certeza a la ciudadanía, a las propias familias de las víctimas, con investigaciones objetivas, imparciales y diligentes, que hoy por hoy en el fuero común es muy difícil de alcanzar.
Me queda tiempo para una pregunta más, Leopoldo. ¿Qué podemos hacer nosotros, los medios nacionales, para ayudar en esto? Porque yo me siento muy frustrado, man, porque la verdad, hay que decirlo, la mayoría de los periodistas asesinados, si no es que la totalidad, son de medios estatales o municipales, muy locales, ¿no? ¿Qué podemos hacer los medios nacionales para ayudar a que se termine con esta carnicería de periodistas? Pues lo primero creo, Leo, que lo que se está haciendo hoy, generar una conciencia colectiva dentro del gremio y que obviamente tendrá que trascender a la propia sociedad mexicana, es muy importante. No normalizar esta violencia contra la prensa, no dar por hecho que ser periodista es aguantar todo tipo de vejaciones por parte de los poderes públicos y de los poderes fácticos. Al contrario, yo creo que hay que seguir visibilizando esta situación y cada vez más fortalecer estas redes de solidaridad, como bien dices, con periodistas locales en regiones apartadas, en donde se están imponiendo verdaderas zonas de silencio. Esa es la epidemia que está enfrentando hoy México, la posibilidad de que, como ha sucedido en Tamaulipas, en regiones de Chihuahua, en Sinaloa, en Guerrero, en Quintana Roo, se vayan acrecentando las zonas de silencio con temas tabús y con periodistas que incluso tienen que desplazarse de sus comunidades para refugiarse de la violencia. Yo creo que hay que estar con un ojo en esto de manera permanente y no podemos permitir que siga creciendo esta violencia. Pues muchas gracias, Leopoldo. Gracias por estar con nosotros. Todo mi respeto y admiración, por cierto, a lo que hace Artículo 19, una gran organización de la sociedad civil. Gracias, Leopoldo. Te agradezco, Leo. Muchas gracias por tus palabras también. Gracias a Leopoldo Maldonado. Caray, qué cosa. Vamos a una breve pausa. Y bueno, perdóneme, pero ahora tenemos que pasar a otro tema así de estos, del mismo tenor. Vamos a hablar de los feminicidios en el país. El año pasado ha sido el más violento que se tiene registro. Regresamos.